Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, les favorezca y les acompañe en este día hermoso que Dios ha hecho para nosotros. Reciban un saludo caluroso y afectuoso de parte de este que les habla, James Rivera, y de parte de toda la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, y en especial de parte de su pastor Tito Ortega Vergé. Hoy, 10 de mayo, celebramos el Día de las Madres. Así que mi saludo especial va a todas las madres de Latinoamérica, de los Estados Unidos y todas las hermanas en la fe. Y en fin, todas las madres del mundo reciban un saludo afectuoso en este día. Sabemos que este será un Día de las Madres diferente. Estamos practicando el distanciamiento físico. Sin embargo, todos los días debemos celebrar a las personas quienes nosotros amamos y nuestras madres no deben ser la excepción. En esta mañana vamos a considerar el tercer estudio en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y ya hemos considerado amar y alentar. Amar, cuando consideramos allá en Juan, capítulo número 9, el Señor nos dice que debemos amarnos los unos a los otros de la manera que nos ha amado Él. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles estuvimos considerando la historia de Bernabé y Pablo, aquella instancia en la cual Bernabé apoyó al hermano Pablo delante del resto de la iglesia cuando no querían aceptarle. El tema era alentar, o la sesión era alentar. Hoy vamos a considerar la palabra perdonar. Y esta es una manera de lidiar con las relaciones difíciles, ciertamente. Consideraremos el pasaje en Mateo 18, versículos 21 al 28 y los versículos 32 al 33. Y como aparece aquí en la idea central, es muy cierto que el perdón restaura y fortalece las relaciones. Sin embargo, podemos perdonar, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera, o podemos vivir realmente el perdón cuando internalizamos el perdón que Dios quiere que nosotros practiquemos. Los versículos que anteceden la porción que vamos a considerar hablan sobre distintos pasos que podemos nosotros tomar o que debemos tomar cuando vamos a perdonar o cuando estamos trabajando con una situación difícil con una persona que también es creyente como nosotros. Noten ustedes que el enfoque es relaciones difíciles en este momento entre hermanos en la fe. No es que nosotros no vayamos a perdonar a las demás personas, sin embargo el enfoque de este estudio en esta porción es precisamente cómo lidiamos con situaciones difíciles cuando se trata de personas quienes también comparten nuestra misma fe. Esos versículos que aparecen plasmados aquí, versículos 15 al 20, allí Jesús le dice a los discípulos que si hay una situación difícil dentro de la iglesia, primero debes acercarte a tu hermano en la fe y resolver la situación en privado, no hacerlo público. Si tu hermano o tu hermana acepta la reprensión de tu parte, la cual tú presentas, por supuesto, en amor, entonces has ganado a un hermano. Si no, entonces el próximo paso sería presentarte con tu hermano delante de 2 o 3 testigos. Si aún así no acepta la reprensión, entonces el Señor dice, debes proceder a presentarte con tu hermano, presentar la situación a toda la iglesia. Si aún así la situación persiste, tu hermano o tu hermana ya no continúa en su actitud negativa, no acepta la responsabilidad por sus actos, entonces dice el Señor que se le debe desechar, tenerle por gentil y publicano. Y en el contexto de la iglesia de aquellos tiempos, un gentil era alguien que no era parte del grupo inmediato de los judíos, ¿verdad? Nosotros somos gentiles porque nosotros no somos judíos, no obstante en el contexto bíblico no somos gentiles porque hemos sido adoptados por Dios, dado que hemos aceptado la sangre redentora de Cristo Jesús y somos por lo tanto coherederos con Él. En ese sentido, en el sentido espiritual, no somos gentiles. Lo que el Señor decía en aquel momento era aquellas personas quienes no eran parte de la iglesia, aquellas personas quienes eran rechazados. Y la palabra publicano no hay que explicarla, eran estas personas quienes recogían, colectaban los impuestos y quienes eran asociados con la corrupción. Por lo tanto, decirle a una persona que era publicano era una ofensa de las más grandes. Pues lo que vamos a estar considerando nosotros a través de la mañana de hoy es que debemos nosotros
centrar nuestra atención en cómo vamos a lidiar con estas situaciones difíciles, particularmente cuando sentimos que se nos ha ofendido, cuando tenemos una situación con algún hermano dentro de la iglesia. Pues vamos a ir al pasaje bíblico en Mateo 18, comenzando con los versículos 21 y 22, que leen de esta manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pues aquí vemos un Pedro al cual estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Pedro, como decimos acá, disparaba de la baqueta. Y él tenía una muy buena intención, era muy arrojado Pedro, y el problema de Pedro era que quizá muchos de nosotros podemos identificarnos con él. Cuando venía a darse cuenta que lo que había dicho o había pensado no era del todo correcto, ya era muy tarde. Pues así sucedió en este caso. Una de las cosas que vemos nosotros aquí, como he plasmado en el estudio según Barclay, dentro de la cultura judía se hablaba sobre perdonar hasta 3 veces. En el Antiguo Testamento se hablaba de el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Esto era un rabino, José ben Hanina. Y el apoyo se encontraba presumiblemente en el Antiguo Testamento. En Amós, una persona no podía ser más tolerante que Dios, así que el perdón se limitaba a 3 ocasiones. Alguien te hacía un mal, volvías a perdonarle hasta 3 veces. Y es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Alguien te injurió, alguien te ofendió, te reúnes con él, luego con 2 o 3 testigos, luego con toda la iglesia. Incluso allí se ve un paralelo. Sin embargo, Pedro pensaba que estaba haciendo bien cuando decía: pues si la Biblia y los rabinos, quienes son los más altos eruditos cuando se trata de la interpretación bíblica, dicen que 3 es el tope, el límite, entonces yo voy a multiplicar eso por 2 y le añado la propina. Y de ahí 7. Muchas personas han hablado sobre 7 como el número perfecto, etcétera, etcétera. Lo que Pedro estaba tratando de decir es: me parece que es un buen gesto de mi parte poder decir que son 7. No estoy diciendo que él no fuera genuino en lo que estaba diciendo, pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos más allá de lo que debemos respecto a nuestras capacidades. La realidad es que perdonar una vez es un gesto que en muchas ocasiones se nos hace muy difícil, particularmente cuando vemos nosotros las actitudes negativas de parte de las personas quienes nos rodean, de parte de las personas quienes nos injurian. Hay personas quienes hacen mal a los demás y, como decimos en Puerto Rico, parece que se les pasea el alma o el espíritu por el cuerpo. Queriendo decir, se quedan como unas pascuas, se quedan como muy frescos de cara, como si nada hubiese sucedido. Y hay muchas personas así, desafortunadamente, y a estas personas se nos hace muy difícil lidiar con ellos. No obstante, el Señor a nosotros nos ha impuesto unos criterios, unos estandartes mucho más altos que el de la persona promedio. Él nos pide, de hecho nos exige, a que nosotros nos comportemos como Cristo Jesús. ¿De qué manera se comportó Cristo Jesús? Quien, siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa a la cual aferrarse, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo número 2, sino, como dice Isaías, como oveja, fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? No abrió su boca. Él permitió que se le quitara la vida, incluso se le ofendiera, se le injuriara, se blasfemara en su contra, se le acusara falsamente. ¿Cuántas cosas no tuvo que vivir Cristo Jesús? Sin embargo, desde la cruz escuchamos su voz cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues ese es el ejemplo, el estandarte
que el Señor exige que nosotros asumamos. Dios nos exige que nosotros seamos como su Hijo. Dado que somos sus hijos, quiere que seamos como el Hijo. Pues Pedro hace esta tremendísima pregunta que nos parecería un tanto absurda. Sin embargo, cuando usted lo piensa bien, hay mucho de Pedro en cada uno de nosotros. Y hay instancias en las cuales nosotros nos excedemos y nos vamos más allá de esta actitud pedrística, si lo podemos así decir. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que podemos hacer más de lo que realmente somos capaces de hacer. Pues la contestación de nuestro Señor Jesucristo subraya algo que es muy, muy difícil, ¿verdad? Le dice, no 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Y si lo tomamos de manera literal, usted dice, pues 70 veces 7 y saca la calculadora y dice 490. Pues 490 veces. Entonces voy a tener una hoja cuadriculada y allí voy colocando los nombres de las personas quienes me han cometido pecado en mi contra, o sea que me han ofendido, y la cantidad de veces que yo les he perdonado. Le perdoné una vez, te quedan 489. Y otra vez 488. Y la realidad es que aun cuando tuviéramos esa tablita, perderíamos la cuenta. Esa es la idea. No es la cantidad exacta, sino que es una cantidad indefinida de veces. No debemos nosotros considerar cuántas veces nosotros vamos a perdonar. Si quien se acerca a nosotros se acerca con una actitud de arrepentimiento genuino, entonces ¿por qué no le habremos nosotros de perdonar? Pero noten ustedes que el Señor no está diciendo cuál es la actitud del otro. Obviamente, cuando presumimos nosotros que vamos a perdonar o que debemos perdonar es porque se nos ha pedido perdón. Sin embargo, debemos ir nosotros más allá. En ningún momento debemos nosotros guardar rencor. En ningún momento debemos guardar en nosotros algo en contra a las personas por habernos hecho algo mal. Y mucho menos cuando es alguien de la familia de la fe. Y esto es bien importante. Nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestras acciones están siendo evaluadas en todo momento. Y no digo yo solamente de parte de Dios, porque la realidad es que Dios está presente en todo momento en nosotros y con nosotros y por nosotros y sobre nosotros. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer que no haya sido visto desde antes de yo hacerlo por parte de Dios. Me refiero a estamos siendo evaluados por toda la humanidad. Todas las personas quienes nos rodean están pendientes a lo que nosotros estamos haciendo. Y si saben que nosotros somos de la familia de la fe, pues nos van a evaluar en ese mismo sentido. Saben que cuando uno de los pasajes que se cita mucho por parte de personas quienes incluso no conocen mucho de la Biblia, allá en Mateo 7, cuando el Señor en la bienaventuranza, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, dice que no debemos nosotros juzgar para que no seamos juzgados. Y este pasaje ha sido muy mal interpretado a través de los tiempos. No es que no debemos nosotros juzgar, porque parte de la naturaleza del ser humano es evaluar las cosas que nos rodean, ¿verdad? Parte de nuestra naturaleza, lo normal es que nosotros juzguemos. Nosotros utilizamos nuestro sentido, ¿verdad?, nuestra visión, nuestra audición, nuestro olfato para poder distinguir, percibir qué es la realidad que nos rodea. Por lo tanto, esta es una manera de juzgar. Pero evaluamos también el comportamiento de las personas y hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar. En inglés le llaman bias, ¿verdad? En español nuestros prejuicios. Nosotros seremos prejuiciados a favor o en contra de las personas por distintas razones. Por la manera que hablan, la manera que se ven, si le asociamos con alguien que tal vez nos ofendió, nos hizo daño. Cuando una persona se parece a ese individuo o a ese tipo de personas, a veces de manera subconsciente incluso solemos juzgarle. Pues no podemos nosotros evitar
que las personas a nosotros también nos juzguen. Hoy día, lamentablemente, una manera que se juzga a la iglesia en general es que hay mucha hipocresía. Muchas personas dicen, yo no pertenezco a una iglesia, queriendo decir no me congrego, no soy parte de una congregación, o simplemente no soy parte de la familia de Cristo. Tal vez no lo dicen de esa manera, pero saben muy bien cuál es la excusa o cuál es la razón que presentan. La excusa muchas veces es, no quiero ser parte porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Y esto puede ser una gran realidad en algunos casos, sin embargo, me parece que es una terrible excusa para no hacer lo que cada uno debe hacer y lo que conviene. ¿Y a qué voy con todo esto que estoy presentando respecto al juzgar? Pues nosotros en nuestro comportamiento estamos siendo continuamente juzgados y somos responsables por el testimonio que presentamos al mundo. Por lo tanto, en lo que respecta a perdonar, las personas nos van a estar mirando fijamente para saber si nosotros estamos haciendo aquello que nosotros predicamos se debe hacer. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que hemos creído en aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida por toda la humanidad, sabiendo incluso que muchos le rechazarían, principalmente aquellos por los cuales vino? Como dice Juan en el primer capítulo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos quienes hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor, venimos a ser hijos de Dios. Y por ende, coherederos con Cristo de toda la bendición de parte de Dios, pero también heredamos la gran responsabilidad de hablar de parte de Dios a toda la humanidad que no le conoce. Y una de las formas que nosotros hablamos sobre Dios a toda la humanidad es con nuestro testimonio. Pues debemos conocer cuáles son nuestras limitaciones. Y cuando vemos algo como esto que dice vas a perdonar de manera indefinida, pensamos nosotros, como diría tal vez un amigo cubano que yo tengo, que dice, pero qué cosa más grande la vida, caballero. Es difícil. Quien me dice que es fácil perdonar continuamente, particularmente aquellas personas quienes se nos mofan en la cara, ¿verdad? Si se ríen de nosotros en la cara, es muy difícil. Ahora, hay que ser sabio. Sabemos que tenemos que perdonar de manera continua, no obstante, tenemos que ser sabios respecto a nuestras relaciones. Dice el Señor, cuando está hablando en los versículos previos a lo que estamos leyendo ahora, si ese hermano, aún luego de reunirte con él de manera individual, con 2 o 3 testigos y delante de la iglesia, persiste en sus andanzas, en sus malas acciones, pues entonces debes desecharle. Pues debe ser así. Pero no siempre es ese el caso. Hay personas quienes hay que darle el beneficio de la duda. Es necesario que nosotros entendamos que no todo el mundo piensa de la manera que nosotros pensamos y no siempre las personas van a estar completamente conscientes de aquello que están haciendo. Por difícil que sea de internalizar esto que les acabo de decir. Pues los discípulos cuando recibieron esto de parte del Señor, se alarmaron. Mira cómo dice en un pasaje paralelo en Lucas. Dice, y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, qué cosa más grande la vida, caballero. Aumentanos la fe. Es bien difícil. Esto no es algo que muchas personas dicen amén cuando, y una de las cosas que ustedes me han escuchado decir en muchas instancias es, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros a veces de manera, por el sensacionalismo, nos emocionamos y decimos amén. Y no estoy diciendo que no diga usted amén. Amén lo que significa es que así sea, ¿verdad? Y se ha convertido en parte de nuestra jerga como hijos de Dios, y no siempre significa así sea, muchas veces significa así dentro de cómo utilizamos el vocablo. Pero yo siempre subrayo que es bien importante tener mucho cuidado cuando decimos amén, porque hay instancias en las cuales nosotros no hemos entendido completamente lo que se nos ha dicho para nosotros decir así sea o siquiera sí.
perdonar 70 veces 7 no es fácil. Por lo tanto, diga amén, pero pídale a Dios que aumente su fe. Importante no solamente que aumente su fe, es que nuestra fe está puesta, tenemos que saber en quién es que está puesta nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, quien el autor y consumador de nuestra fe. Él nos ha salvado, Él también es el autor y consumador de nuestra salvación. Pues, ¿por qué debemos perdonar? Pues porque siempre que nosotros nos acercamos a Dios, Él nos perdona. Primera vez Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues, ¿por qué nos perdona Dios y por qué nos justifica? Pues porque nosotros lo merecemos, ¿no? Nos justifica porque Cristo Jesús es el que lo merece, ¿verdad? Es Cristo Jesús Cristo Jesús mismo el que ya nos ha justificado, como dice en 1 Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pues, versículos 21 y 22. ¿Cuánto vamos a perdonar? ¿7 veces? No, Pedro. 70 veces 7, de manera indefinida. No pienses la cantidad de veces. Ahora, sepas tú que cada vez que tú perdonas, estás glorificando al Señor. Y no estás perdonando porque tú eres la persona más buena del mundo, sino que tú estás practicando precisamente lo que se practicó contigo. Vamos a ver el resto del pasaje según lo narra nuestro Señor Jesucristo en esta tremenda parábola que vamos a nosotros a ver en los versículos 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, unos 500 millones de dólares en el tiempo presente. Un montón de chavos, ¿verdad? Una deuda impagable. Y aquí en Puerto Rico, esa expresión le eriza los cabellos a todas las personas. No se puede pagar la deuda. No hay chavos, no hay forma para pagar esa deuda. Y ese era el caso de la historia que le narra Jesús a los discípulos. El reino de Dios de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, o sea, a cobrar, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, esa cantidad de dinero, yo no quiero pensar si quieren una deuda como esa. La hipoteca me es suficiente. Cuando usted debe un dinero de una suma cuantiosa, y la suma cuantiosa para cada persona va a ser una cifra distinta, pero piense usted, o sea, la cantidad de dinero de la cual estaba hablando este varón aquí, 10,000 talentos en aquel momento. El talento era la moneda más alta, de mayor valor que existía en los tiempos de nuestro Señor. Y aquellos quienes saben han hecho el cómputo y dicen que sería alrededor de unos 500 millones de dólares en el tiempo actual. Pues este varón no podría pagar ese dinero. La única manera que podría pagar era vendiéndose a sí mismo, pero aún así no podría cubrir la deuda. Toda la vida sería en esclavitud. Entonces, ¿a qué recurrió este varón? Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, o sea, ten piedad, ten misericordia, y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense ustedes, esta historia que narra nuestro Señor no fue una historia verídica, es una parábola, y hemos hablado sobre lo que son parábolas, ¿verdad? Parábolas son historias que enseñan una lección espiritual sobre el reino de Dios. Pues el Señor, en resumen, ¿qué les dice? Les dice, mire, era este señor, este amo, este hombre con mucho poder, que tenía muchos bienes, empieza a arreglar cuentas con aquellas personas quienes son sus súbditos, y manda a llamar a este individuo
que él tiene una deuda grandísima. ¿Cómo fue que incurrió en esa deuda? No sabemos. Ni es importante. Lo importante es que él debía esa suma de dinero que él jamás podría pagar. En toda su vida no podría hacerlo, aun cuando él le suplicaba al Señor que le permitiera poder pagarlo. Pero el Señor, al escuchar la situación y la manera en la cual él le imploraba, tiene misericordia, ¿verdad? Esta es la palabra importante aquí, dice, movido a misericordia. Dice, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo se sentiría ese varón? Me debes todo lo que tú posees, te me debes tú incluso, y tienes que venderte, tienes que vender a tu esposa, tienes que vender a tus hijos, tienes que vender todo lo que tienes para que puedas saldar la deuda conmigo. Y se postró delante de él y le pidió clemencia. Y este hombre con mucho poder fue movido a misericordia y le perdonó. Esto es bien importante, ¿verdad? Y recuerden, la parábola es una historia que el Señor le presenta a los discípulos para que pudieran entender. El Evangelio es muy claro, es muy conciso, es muy sencillo. Si nosotros tenemos corazones dispuestos a entender e internalizar lo que el Señor nos quiere enseñar. Pues vemos nosotros aquí que fue la misericordia la que movió este varón al perdón. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos obtendrán misericordia. Pues ese varón en la historia que narra el Señor Jesucristo fue movido a la misericordia y es una persona que es merecedora de misericordia. Santiago en el capítulo número 2, versículo 13, dice, se hará juicio y misericordia al que no haya mostrado misericordia. Pues esta es la antítesis de lo que presenta el Señor allá en Mateo 5, en la bienaventuranza, ¿verdad? Tenemos una deuda que era superior al rescate del rey. Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo. ¿Qué es la vida en Cristo? Pues, Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y hay personas quienes tal vez me estén escuchando el día de hoy y dicen, pero yo no he recibido a Cristo Jesús, porque a este charlatán se le ocurre decir que yo soy hijo de ira. Pues porque yo también estuve allí. Antes de yo recibir a Cristo Jesús, yo sé lo que yo era. Y yo no era un pillo, yo no era un robabancos, no era un asesino. Sin embargo, era todas esas cosas porque la palabra me lo dice, ¿verdad? Aunque yo no era homicida, dice el Señor que por cuanto yo le decía fatuo a un hermano, eso me hacía que yo viniera a ser homicida. Y esto es una hipérbole, es una exageración. Sin embargo, el que nosotros no hayamos incurrido en lo que nosotros pensamos son pecados o faltas extremas, no quiere decir que nosotros estuviéramos bien con Dios. Porque aún estando nosotros en Cristo Jesús, pecamos. La diferencia grande entre el pecado que yo cometí antes y el pecado que cometo ahora es que el que cometo ahora no me define como persona. Ahora, no quiere decir que yo no me tenga que arrepentir de mis pecados. Todos los días me tengo que arrepentir de manera continua de mis pecados. ¿Están viendo el paralelo con lo que está narrando el Señor Jesucristo en la porción que estamos leyendo, verdad? Espero yo que sí. Este varón le debía todo y aquel hombre con gran poder fue movido a misericordia y le perdonó. Vimos nosotros en Primera de Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, no es que usted tiene que ir a un otro hombre a confesar su pecado. Hay instancias que sí. Si yo he pecado contra mi hermano en la iglesia o contra la persona que fuera y yo sé que yo he cometido una falta, pues entonces debo yo reconocer cuál ha sido mi falta y pedir perdón por mi falta. En ese momento Dios me perdona, porque ese es su covenant, ¿verdad? Su pacto con nosotros. Pues antes de nosotros conocer al Señor, lo que definía nuestras vidas era la rebeldía. Ahí estábamos cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios nos perdonó. Mira cómo dice Efesios 1:7. Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, que gratis.
La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pues hemos sido perdonados no porque nosotros fuéramos tan lindos, no porque nosotros fuéramos la gente más buena gente del mundo, no porque nosotros lo mereciéramos, no por algo que nosotros hiciéramos siquiera, no por nuestro apellido, no por lo que hayamos estudiado, no por nuestros títulos, no por nuestras posiciones, no por todo lo que nosotros sepamos, la experiencia, lo buena gente, dadivosos, generosos que nosotros seamos. Dios nos perdonó porque Él es bueno. De gratis nos perdonó a nosotros, como dice Pablo en la carta a los Efesios, el primer capítulo. No habría forma de nosotros poder pagar este tremendo precio que teníamos, esta deuda que teníamos con Dios. De la misma manera que aquel hombre que fue perdonado, fueron perdonados los 1000 talentos, nosotros también hemos sido perdonados de una deuda que nosotros no podríamos pagar. Pablo en su segunda carta a los Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Cristo Jesús hizo para que nuestros pecados fueran borrados, ninguno de nosotros podría haberlo hecho, ni podrá hacerlo jamás. Vamos al último punto y con esto vamos cerrando. Importante que veamos hasta este punto, ¿verdad? El Señor les está hablando sobre cómo van a lidiar con las situaciones difíciles dentro de la familia en la fe. Perdonar a aquel que te injuria, a aquel que te hace daño, a aquel que obra incorrectamente contra ti. Hay un procedimiento, pero en ese procedimiento, aun cuando nosotros pensamos que podemos hacer mucho, nunca podemos hacer suficiente. Dios espera mucho de parte nuestra. De la manera que el Señor obró, Él quiere que obremos nosotros. Pedro preguntó: ¿perdonaré 7 veces? No, perdonarás 70 veces 7. Y la historia es aquel varón que tenía una deuda tan y tan grande que no podría haberla pagado por su propia cuenta, pidió clemencia, y aquel que tenía autoridad sobre él, su Señor, fue movido a misericordia y le perdonó. Pero vamos a ver cómo obró ese siervo cuando le tocó hacerlo a él. Mateo 18, 28 y 32 al 33 leen de esta manera: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. 100 denarios en comparación con 1000 talentos es una 600ava parte. O sea, usted debía unas 600.000ava parte. Usted debía $600,000 y le fueron perdonados. Pero más adelante usted se encuentra con alguien que le debe $1 y usted no se lo perdona. Pues mire qué truán, mire qué fuerza de cara tenía ese varón. No le perdonó. Pero los versículos intermedios entre el 29 y el 32 habla sobre aquellos quienes se dieron cuenta y fueron con la queja delante del amo, y él le llama a colación para que se presente delante de él. Dice: entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Pues aquí se resume, ¿verdad? Y espero que claramente lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Por eso es que el énfasis, por eso es que el enfoque de lo que estamos nosotros estudiando es en la familia de la fe. Aquellos quienes hemos conocido a Cristo Jesús, aquellos quienes sabemos el valor del perdón, aquellos quienes reconocemos que no podíamos nosotros de ninguna manera, aunque quisiéramos, pagar por los pecados de nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra cuenta, sino que reconocemos que fue Cristo Jesús quien hizo todo en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros pensamos en esa obra, ese gesto tan hermoso que el Señor tuvo por nosotros, no podemos sino que darle gracias a Dios. Y nuestra vida debe ser una continua y constante alabanza a Dios. Por lo tanto, nuestro testimonio debe precisamente subrayar esa conciencia que nosotros tenemos de lo poco que nosotros merecíamos esta obra del Señor sobre nuestras vidas, y sobre lo afortunados que somos
de ser partícipe de esta gran salvación. Por lo tanto, cada vez que alguien obra incorrectamente en contra nuestra, debemos nosotros pensar de dónde fue que el Señor nos sacó a nosotros y cuáles eran nuestras obras antes de nosotros presentarnos delante de Él. Nosotros suplicamos su clemencia y Él pagó nuestra deuda, nos perdonó por su gracia. No obró sobre nuestras vidas por aquello que nosotros mereciéramos, sino por lo contrario. Nos paga mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Merecíamos nosotros el castigo, pero el Señor nos ha pagado con el perdón. Pues este varón, a quien se le perdonó mucho, no estuvo dispuesto a perdonar unas 600,000 aparte de aquello que se le perdonó a él. Y esto no merece otra cosa que un gran castigo. Y es lo que prosigue en los versículos subsiguientes, los cuales no vamos a estar considerando, ¿verdad? Pues aquí Barclay habla sobre lo que es un denario en comparación con un talento, y yo se los acabo de decir. Pues, ¿qué nosotros aprendemos de lo que acabamos de leer? Pues estamos nosotros capacitados para perdonar. Hay dos versículos que quiero compartir con ustedes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que nos hablan sobre aquello que hace Dios en nosotros para hacernos capaces, convertirnos en seres capaces de poder perdonar. El primero se encuentra en Ezequiel y habla sobre cómo es que Dios cambia nuestro ser. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí está Ezequiel hablando de manera metafórica de parte de Dios, ¿verdad? La metáfora es que el corazón de piedra no palpita, el corazón de piedra no padece, el corazón de piedra no puede compadecerse por los demás. Y no es que el corazón sea lo que se compadezca, es que nosotros de manera figurativa hablamos sobre los sentimientos como que ellos están en nuestro ser más íntimo. Por lo tanto, cuando nuestro interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos se endurecen, nos enfriamos, no somos capaces de sentir por los demás. Y eso sucedía con el pueblo de Dios. Y hoy día, el hecho de que usted esté participando de una congregación, esté usted, como la gente dice, en la iglesia, no quiere decir que usted no sea susceptible a caer en esta trampa del mundo, de que muchas veces nos encerramos en una cápsula para no tener que padecer el embate de las circunstancias que vive la sociedad en estos tiempos. Nosotros estamos en el mundo para poder presentar testimonio de un Dios verdadero, del único Dios, quien ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero usted y yo somos los portavoces de ese mensaje. Y una de las cosas que estudiamos ya, como estuve yo repasando en la introducción a este estudio, Dios nos manda a nosotros a amarnos los unos a los otros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos nosotros la iglesia. Si nosotros nos amamos, como dice nuestro Señor, de la manera que nos amó Él, entonces el mundo sabrá que nosotros somos sus hijos, que somos los discípulos de Cristo Jesús. Y lo que la gente espera es que nosotros le demos un ejemplo de qué es lo que se debe vivir en el Evangelio. Por lo tanto, si tu hermano te injuria, si tu hermano te ofende, eres llamado a perdonarle. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Y es necesario que nosotros reconozcamos cómo está nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón endurecido? Pues el Señor quiere que nosotros tengamos corazones de carne y Él es el que cambia nuestro ser. Y un problema que tenemos en nuestra cultura latina en general es que muchas veces el perdón, la simpatía, la empatía, el cariño, incluso muchas veces es mal interpretado como debilidad. Pues nosotros tenemos que borrar esos paradigmas que se han vivido en nuestra cultura, que nosotros hemos internalizado incorrectamente, y debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que yace en nuestro ser, como dice 2 Timoteo 1:14, que nos dirija. Dice Pablo en esta carta, segunda carta a Timoteo, dice: guarda el buen depósito
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es un gran misterio, hermano. No se trata del sensacionalismo, que usted sienta un mover particular, que usted le den escalofríos, como decimos nosotros, que usted sienta un temblor o que usted hable distinto. No voy a criticar ni apoyar ninguna de esas cosas en este momento, porque no se trata del sensacionalismo. Digo yo que es un misterio, ¿verdad? Porque tal vez usted no percibe de manera tangible o física la presencia del Espíritu Santo. No obstante, si usted es sensible al llamado de Cristo Jesús y usted es parte de la familia en la fe, usted sabe, tiene que percibir que hay una paz en su vida que antes no estaba ahí. Como leíamos en Efesios, antes éramos hijos de ira y antes hacíamos tantísimas cosas y éramos movidos de una manera distinta. Sin embargo, si hemos internalizado nuestra gran fortuna en ser perdonados por Dios, por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces queremos nosotros obrar de la manera que Él nos manda. Y algo que nosotros tenemos que asegurarnos que estamos haciendo todos los días es dando testimonio de aquello que nosotros hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Pues hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino al mundo, que vivió entre los hombres y las mujeres, que ministró entre la humanidad, que entregó su vida en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al Padre, está sentado a su diestra, y que regresará nuevamente por su iglesia y que nos transformará completamente y que nosotros nos llevará a vivir físicamente por toda la eternidad en la presencia de Dios, en tierras nuevas y cielo nuevo. Eso es lo que nos dice la palabra. Pues toda nuestra vida tiene que hablar sobre esto. Por lo tanto, la próxima ocasión que usted tenga alguna situación, y si es que es la realidad en tu vida en este momento, que tienes alguna dificultad con algún hermano en la iglesia, el Señor te llama y quiere que tú sepas que tienes que perdonar. Fíjate que no dije debes perdonar. Tienes que perdonar. De otra manera estás contradiciendo completamente lo que dices que eres. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que has creído en Cristo Jesús, pero en el día de hoy tú tienes un problema con un hermano y tú no le logras perdonar, pues tienes que arrodillarte y pedirle perdón a Dios primero, pero también tienes que llamar a tu hermano y perdonarle. Es necesario, particularmente en estos días en los cuales el mundo anda en esta terrible locura, pensando que nosotros podemos hacer algo sobre lo cual no tenemos control. Todo el mundo se ha vuelto un filósofo, todo el mundo se ha vuelto un analista, y la realidad es que podemos hacer solamente lo que el Señor permite que nosotros hagamos. Y en este día el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia el gran privilegio de hacer algo, y es proclamar la verdad del Evangelio. Pero tú no podrás proclamar la verdad del Evangelio a menos que estés en paz con tu hermano. Por lo tanto, perdona a tu hermano. ¿Qué hemos visto a través del estudio de esta mañana? Pues, aún entre los mejores amigos puede existir problemas, a veces por falta de información o malos entendidos. Y mira, que este que está aquí le puede hablar sobre eso. Pues, yo tengo una combinación, como dicen por ahí, de boca y pata. A veces abro la boca y meto la pata. Y he tenido que pedir perdón. Y he sido beneficiario del perdón. Del perdón de personas, ¿verdad? Por el perdón de Dios ya les he hablado sobre esto. Es el perdón más grande que yo he recibido. Pero aún luego de recibir el perdón de Dios, en muchas ocasiones he tenido que pedir disculpas, ¿verdad? Y nosotros en Puerto Rico decimos, pues pedir disculpas, pedir perdón por aquellas cosas que a veces he dicho o he hecho que me doy cuenta que están incorrectas, y he sido beneficiario del perdón. La Biblia nos enseña que aunque nos resulte difícil, siempre debemos procurar el perdón. O sea, no solamente procurar que nos perdonen, que es importante, pero debemos nosotros también perdonar. En Puerto Rico, en toda Latinoamérica, las personas, si hay una oración que se sabe, es la oración modelo, ¿verdad? Que mucha gente llama el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras ofensas. Y hasta allí. No,
El Señor dijo, en esta oración modelo, orarás de esta manera. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, nos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense que hay una expectativa de acción, de nuestra participación en la actitud del creyente. O sea, o respecto a la actitud. Dios tiene una expectativa, un estandarte bien alto para nosotros. Nosotros no podemos esperar el perdón de parte de Dios si nosotros no estamos dispuestos a practicar primeramente el perdón. Y con esto termino. Mi exhortación es, vive aquello que predicas y de esta manera no tendrás que hablar tanto. Bendito sea Cristo Jesús. Mire, la semana que viene vamos a continuar estos estudios que han estado bien tremendos. Yo no sé, yo me lo estoy disfrutando aquí mientras voy hablando con usted a través de esta computadora. Pero voy mirando la palabra y me asombra, o no cesa de asombrarme realmente, cuán grande es la bendición cuando realmente nos fijamos en las palabras de la palabra. Dios quiere darnos un mensaje todos los días. Pero qué hermoso es cuando nos damos cuenta que este mensaje, antes de proclamarlo, tenemos que internalizarlo y vivirlo. Pues yo me he dado cuenta de eso y he sido muy bendecido. Yo le pido a Dios que cada uno de los que está escuchando este estudio lo pueda internalizar y, como dice Santiago, ¿verdad?, que seamos nosotros hacedores de la palabra, no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Pues seamos hacedores de la palabra. Importante. Asignación para la semana que viene. Pues la semana que viene estaremos considerando la palabra del Señor, nuevamente en el mismo tema que ya hemos considerado por 3 semanas. Cómo lidiar con las relaciones difíciles, y estaremos considerando la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo número 5 y capítulo número 6, y la sesión lleva por título Servir. Pues ha sido un placer de parte de este que le está hablando servirles en este día, sirviendo particularmente de manera principal al Señor. No tuvimos una palabra de oración al principio. Quiero orar doblemente en este momento por usted, por mí y por todas las personas quienes habrán de recibir esta palabra. Les invito a que oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que es considerar tu palabra siempre. Gracias por haberla preservado hasta este día, de manera que nos pudiera alcanzar y nos sirva como guía, Padre Santo, a través de toda la vida. Permite, mi Señor, que podamos nosotros internalizar todo lo que hemos estudiado y, de manera más importante aún, que podamos vivirlo, para que nuestras vidas sean agradables ante ti y te glorifiquen, mi Señor. Te pido por todas las madres de mi país, todas las madres de todos los Estados Unidos, de toda América, mi Señor, y de todo el mundo, que puedan recibir bendición de tu parte en este día. Aquellos quienes tenemos a nuestras madres, gracias, mi Señor, te damos. Y aquellos quienes ya no les acompañan sus madres, te pedimos, Padre Santo, que les dé fortaleza y que puedan tener buenas memorias de ellas. Te pedimos, mi Señor, por las necesidades de todas las personas en este día, emocionales, financieras, interpersonales, todas las necesidades, mi Señor. Sé propicio a cada uno, según tus grandezas en gloria, según tu misericordia. Y ayúdanos, mi Señor, en nuestras situaciones particulares con nuestros hermanos y familiares. Si hubiera una situación adversa, difícil, aconteciendo en este día, te imploro, Señor, que tú nos ayudes a perdonar de la manera que tú nos has perdonado. Todo te lo presentamos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí nos ha traído el Señor. Les damos gracias por habernos acompañado. Les amamos en Cristo Jesús. Les pedimos ahora que luego de este estudio, faltan como unos 25 minutos tal vez para que podamos escuchar la predicación de parte de nuestro pastor. Les pedimos que nos acompañen también para que escuchen la predicación de parte del pastor Tito Ortega Berger. Que tengan un hermoso día y una aún más hermosa semana. Que Dios les bendiga. Y aparte de eso, les recordamos que este martes estaremos estudiando la palabra del Señor en Lucas 5. Pues adelántese para que pueda llegar a ese estudio a las 7 de la noche por este mismo canal, aquí por Facebook Live. Les amamos en el Señor y que pasen un excelente día. Dios les bendiga y feliz Día de las Madres.